Buenos días, profesor. Muy buenos días. Vamos a iniciar el tema, ¿ya? Hoy vamos a hablar del Congreso de la República, pero vamos a hacer un pequeño repaso y luego ya entramos a lo que es un poquito temas ya un poquito más, ¿ya? Bien, escuchen por favor. Aunque esto hemos visto, ¿no? El Congreso tiene tres funciones, ¿no? La función legislativa, ¿no? La función de control político y la función especial. Yo hago preguntas y tú me respondes qué función es. Bien. Una función es que el Congreso va a elegir al defensor del pueblo. ¿Qué función es? Cuando el Congreso elige al defensor especial. Muy bien. Y si el Congreso hoy interpela al ministro del Interior por la fuga de Ramírez Sarrón al control político. Muy bien. Y si el Congreso hoy, por ejemplo, aprueba una ley de despenalización o exoneración penal a los policías que utilizan su arma de reglamento en lucha contra la delincuencia, legislativo. Si el Congreso hace hoy una reforma en la Constitución, ¿qué función es? Legislativa. Muy bien, suficiente, ¿ah? Ya, ahora vamos con el siguiente. Vamos con un pequeño repaso. Ahora te estoy presentando la función legislativa, o sea, el cargo del congresista. Pregunto, si un congresista padece una enfermedad terminal grave y dolorosa que le imposibilita moverse e ir al hemiciclo o estar sentado vía Zoom, estoy sentado yo, por lo cual decide renunciar. ¿Se acepta la renuncia del congresista? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué falso? Porque su cargo es irrenunciable. Siguiente. Un grupo de empresarios del sector industrial molestos porque la ley que no se aprobó en el Congreso que favorecía a su sector deciden inter reclaman al congresista en una carta abierta por qué no se aprobó esa ley. Pregunta, ¿se puede reclamar a un congresista sobre sus funciones? ¿Qué ley o no? Falso, ¿no? Porque los congresistas no obedecen órdenes de nada, ¿no? Así es. Muy bien. Un congresista electo puede ser miembro del directorio de Sedapal, que es una empresa pública. No, porque su cargo es incompatible con otra función del Estado, otra función pública. Un congresista, verdadero o falso, ¿ah? ¿Puede ser ministro de Estado? Verdadero. Ahí viene un poquito más difícil. Un congresista puede ser vicepresidente de la República. Verdadero. Claro, ¿por qué? Porque los candidatos a la vicepresidencia de la República, primera y segunda vicepresidencia, también pueden ser candidatos al Congreso. Ejemplo, Mercedes Arauz, la Meche Arauz, fue segunda vicepresidenta de la República y también fue congresista. ¿Se entendió? Bien, siguiente. El Pleno. Si se decide comprar equipos de aire acondicionado para el Congreso por la ola de calor que va a enfrentar Lima en enero y febrero, marzo, ¿a quién le atribuimos esa responsabilidad? ¿Al Pleno o a la mesa directiva?
a la mesa, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué, profesor? Porque es la instancia de gestión administrativa del Congreso. Es la que decide, ¿no? Por un año, ¿no? Muy bien. Ahora, si se quiere vacar al presidente o hacer una reforma en la Constitución, eso tiene que ser aprobado en la mesa directiva o en el pleno. En el pleno. ¿Por qué pleno? Porque es la máxima asamblea deliberativa. Es la donde se toman las decisiones más importantes. Muy bien, continuamos. Recuérdense que el Congreso se organiza en legislaturas, periodo de legislaturas. Hay una ordinaria y una extraordinaria, ¿sí o no? Así es. La ordinaria, la ordinaria, se inicia la primera, ¿no? La primera se inicia el 27 de julio, termina el 15 de diciembre y el Congreso entra en receso. La segunda se inicia el 1 de marzo, termina el 15 de junio y el Congreso entra en receso. Cuando el Congreso entra en receso, casi la mayoría se va a ir a su casa a descansar un poco, pero hay una comisión permanente que se queda, ¿sí o no? Más o menos, la comisión permanente es una mesa así de esa forma. Y ahí tenemos la comisión permanente, ¿no? Eso, lo que estás viendo, es comisión permanente. ¿Eh? Esa es la comisión permanente. Ahora, ¿quién va a presidir la comisión permanente? El presidente del Congreso. ¿Quién preside la comisión permanente? El presidente del Congreso. El presidente del Congreso, ¿no? Va a ver por la comisión permanente. ¿Han entendido hasta aquí? Ya. Ahora, ¿cuáles son las atribuciones? Ajá. Las atribuciones de la comisión permanente, que son propias de la comisión permanente, que esas no se pueden delegar a nadie más, es designar al contralor. Designar es elegir. Así como la comisión permanente designa al contralor, así como lo elige, también lo va a sacar. Ratificar la designación del presidente del Banco Central y la SBS, aprobar créditos complementarios, ¿no? Y lo más importante, yo creo, es el artículo 99 de la Constitución, que me habla de que la comisión permanente acusa ante el Pleno, la comisión permanente acusa ante el Pleno al presidente, a los congresistas, a los ministros, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, a los vocales y fiscales supremos, al Contralor por violar la Constitución, hasta 5 años de haber dejado su cargo, ¿ya? Y si el Pleno aprueba, se puede inhabilitar políticamente a esos ex altos funcionarios públicos por 5 años. Por 5 años. ¿Bien? ¿Se entiende acá, no?
¿Qué hace el Consejo Directivo? Dentro de la función del Consejo Directivo, por ejemplo, aquí, encabezado por el presidente del Congreso, ¿no? Y representado por el grupo de parlamentarios, ¿no? Cada congresista representa un grupo parlamentario, ¿no? Por ejemplo, aquí se aprueba el presupuesto, ¿no? Aquí se aprueba la agenda, el cronograma de qué normas o qué proyectos de ley se van a debatir en el Pleno, ¿no? Entonces aquí se aprueba la agenda parlamentaria en el Consejo Directivo, ¿ya? Y ahí terminan las legislaturas, ya. Ahora sí. El artículo 102 de la Constitución. El artículo 102 de la Constitución me dice cuáles son las atribuciones del Congreso. Y el Congreso tiene ciertas atribuciones. Uno, dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes. Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Aprobar los tratados de conformidad con la Constitución. Aprobar el presupuesto y la cuenta general. Autorizar empréstitos conforme a la Constitución. Ejercer el derecho de amnistía. Aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo. O sea, estas atribuciones del Congreso lo encuentras en el artículo 102. Los tratados internacionales son aprobados por el Congreso. Pero, ¿qué tratados internacionales aprueba el Congreso? Son cuatro. Los tratados internacionales que aprueba el Congreso deben versar sobre cuatro temas. Uno, sobre derechos humanos. Dos, sobre tratados que comprometen la soberanía nacional. Por eso el Congreso aprueba los tratados limítrofes, porque no comprometen la soberanía nacional. Tres, tratados que comprometan la defensa nacional, derechos humanos, soberanía nacional, defensa nacional. Y el cuarto tratado internacional que aprueba el Congreso es lo que comprende lo que es endeudamiento del Estado, ¿no? Compromisos u obligaciones del Estado. ¿Pero qué obligaciones? Obligaciones financieras. Obligaciones financieras. O sea, en pocas palabras, profesor, el Congreso aprueba, ¿no? Aprueba cuando el Estado se va a endeudar, cuando va a comprometerse con deuda pública, deuda externa pública. Muy bien, ejercer el derecho de amnistía. ¿Qué es la amnistía? La amnistía es el perdón del delito político. La amnistía es cuando el Congreso olvida, perdona a esa persona o ese grupo de personas que han cometido delitos políticos, como rebeliones, como insurgencias, si es que está preso esta persona, gente, ¿no? O personas que contra su voluntad han cometido delitos por motivos de una extorsión, de repente tenemos una zona liberada, cerca al Brain, donde las personas son coaccionadas, llegar a, por ejemplo, cometer ilícitos como maceración de cocaína, etcétera, etcétera. Entonces, con eso evalúa, ¿no? Bien, la situación amerita la amnistía, sí. ¿Por qué? Porque son producto de una violencia política. Bien, vamos a sacar la ley de amnistía para perdonar su delito. Como ya han estado presos, están perdonando el delito, entonces saldrían libres sin antecedentes penales. El año 2000 ocurrió el Ocupazo. El Ocupazo fue la rebelión a alzarse en armas de los malas,
no, los dos humanos, Antauro y Ollanta. Bien, ellos fueron apresados y condenados a cárcel. Cae Fujimori, cae el Congreso, se elige un nuevo Congreso y ese nuevo Congreso, ¿no? Saca la ley de amnistía para los Humala y ¿cómo se llama? Sus licenciados en el ejército, porque también hicieron eso los licenciados. Entonces, los Humala salen libres. Ollanta en ese tiempo era mayor, se reincorpora al ejército y se va como agregado militar a Corea del Sur. Y Antauro Humala, en ese tiempo era capitán, se reincorpora al ejército y se va al ejército, pero no sale del país. A los 2 años, Antauro Humala es dado de baja. Es dado de baja. Antauro es dado de baja. Sí, y él hace el andahuaylazo. Entonces, jóvenes, esa es más o menos la historia de las amnistías, ¿no? El Congreso lo da y el Congreso perdona el delito. ¿Pero qué delito? Delito político, no delitos comunes. No puede amnistiar a delincuentes, raqueteros, extorsionadores, narcotraficantes, no. Solamente delitos políticos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ahora, el Congreso da leyes y resoluciones legislativas. Lo tenemos por aquí. Leyes y resoluciones legislativas. El Congreso da leyes y resoluciones legislativas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la ley es general. Eso lo hemos visto, como lo han visto ya. Es general, común para todos. En cambio, la resolución legislativa amerita casos particulares. Por ejemplo, ¿quién da permiso de salida al presidente del extranjero? Ahí vamos. ¿Quién da permiso de salida al presidente al extranjero? El Congreso. ¿Utiliza una ley o una resolución legislativa? Una resolución legislativa. ¿Quién autoriza la entrada de tropas extranjeras al Perú? Para, por ejemplo, entra en la Armada colombiana para hacer ejercicios militares con la Armada peruana. El Congreso, mediante una ley o resolución legislativa. Resolución legislativa. ¿Está bien? Tanto la ley y resolución legislativa tienen rango de ley. También hay una ley orgánica que vamos a ver ahorita. ¿Ya? Profesor, si la amnistía del Congreso queda el presidente el indulto, pero a diferencia de la amnistía, el indulto no te perdona el delito, solamente el indulto es el perdón de la cárcel. O sea, el indulto es como renunciar, es una renuncia del Estado, ¿no? A que esa persona que ha cometido un delito común, ya no es político común, esté preso. Es el perdón de la cárcel. O sea, profesor, cuando PPK indulta a Fujimori se le perdona el delito, no, se le perdona la cárcel. Y Fujimori salió libre con antecedentes penales. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Si está libre, puede transitar libremente, sí, porque se te ha perdonado la cárcel. Ahora, puede que el juez diga, bueno, restricción de salida, eso ya depende.
pero ese indulto es perdón de la cárcel, más no del delito. Bien, delegación de facultades. Miren, el Congreso de la República concede facultades ¿a quién? Al presidente o al Ejecutivo. O sea, ¿el Ejecutivo puede legislar? Sí, puede legislar. ¿No? El Ejecutivo sí puede legislar, ¿ya? Pero cuando la delegación de facultades es del Congreso, el Poder Ejecutivo da, ¿qué cosa? Su famoso decreto legislativo. ¿De quién da el decreto legislativo? El Poder Ejecutivo. ¿Cómo es esto, profesor? Sencillo. De repente, el Ejecutivo es consciente de que hay una ciudadana incrementa. Entonces, presidenta le dice a Otárola, primer ministro, vaya usted al Congreso a pedir facultades especiales para legislar. Otárola va al Congreso, primer ministro, le dice el congresista, le presenta unos cuadros estadísticos como la ola de criminalidad ha aumentado, y dice, señor congresistas, necesitamos legislar rápidamente en materia de seguridad ciudadana. Aprobado. 3 meses. Así es. Y el Poder Ejecutivo va a legislar, porque el Congreso le ha dado atribuciones especiales, pero en esa materia nada más. No puede hacerlo en otra materia. No puede legislar en salud, educación, solo seguridad ciudadana. Y ya ha aprobado, ha ido aprobando leyes, por ejemplo, o reformas del Código Penal. Cualquier extranjero indocumentado, el policía ahora lo puede retener, sería 12 horas para su detención. Eso ha sido aprobado, ¿ves? Profe, pero eso no lo aprobó por eso, no. Es un decreto legislativo. Pero por eso ya le había atribuciones, así es. Y ese decreto legislativo, dado por el Ejecutivo, ya no se aprobó por eso, sino aprobado por el Consejo de Ministros. ¿Ya? Bien. ¿Quién tiene iniciativa legislativa? ¿Quién tiene esa capacidad de proponer leyes? Sencillo, sencillo. ¿Quiénes son? El presidente de la República, los congresistas, nosotros los ciudadanos, el 0,3%, ¿no? Los gobernadores regionales y los alcaldes provinciales, los colegios profesionales en su materia y los otros poderes del Estado, o sea, el Ejecutivo, el Legislativo, Judicial, pueden proponer leyes. Los órganos autónomos, Banco Central, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, pueden proponer leyes. Los colegios profesionales en cada materia pueden proponer leyes y también los ciudadanos o con 0,3% de firmas podemos proponer leyes. Ahora, ¿cómo se forma una ley? Vamos por acá. Ante la promulgación, la ley más o menos tiene estos pasos. Nace de una iniciativa legislativa. Iniciativa. O sea, tú eres congresista o ciudadano y tienes tu idea de crear una ley. Iniciativa. Esta iniciativa legislativa va a ser discutida en la comisión respectiva. Si tu iniciativa legislativa como congresista es sobre mayor beneficio al trabajador, comisión de trabajo sería, ¿no? Si tu iniciativa legislativa es, por ejemplo, mejorar las tecnologías limpias en la minería, puede ser de medio ambiente o minería. Una vez aprobada en comisión, esto pasa al dictamen. ¿Qué es el dictamen? La publicación de este dictamen, ¿no? De proyecto en la página web o en el diario oficial del peruano. Ajá, dictamen, publicación, ya pongo acá publicación. Más o menos. Ahora, no vayas a pensar que como se publica en el diario oficial peruano o en la página web del Congreso, ya es la ley. No, todavía, todavía no es ley. Simplemente este dictamen, este proyecto se tiene que debatir. ¿Dónde? Ahora pasa al pleno, al pleno. Y en el pleno ya se va a debatir. Y se aprueba por, si es una ley ordinaria, mayoría relativa. Si es una ley orgánica, mayoría absoluta. Pleno. Pero el Pleno debe aprobarlo con 2 votaciones dentro de los 7 días. 2 votaciones dentro de los 7 días.
Y luego ya tiene que ser aprobada, enviado al presidente de la República para su promulgación. Enviado al presidente de la República para su promulgación. Y esa promulgación tiene 15 días. ¿15 días para qué? Para promulgarla, para observarla o para rechazarla. 15 días para observarla, para promulgarla o para rechazarla. Si la promulga, pone la firma, primer ministro, y se va a donde, al diario oficial peruano, que va a entrar en vigencia el día siguiente normalmente. Si lo observa, regresa la ley observada al Parlamento, el Parlamento levanta las observaciones, vota a favor de la ley y es promulgada por el presidente del Congreso. ¿El presidente del Congreso puede promulgar leyes? Sí, pero ¿qué leyes? Observadas por el presidente. Y si es rechazada, la ley muere ahí, pero el Congreso puede aprobar por existencia. ¿Ya? Muy bien. Preguntas aquí, preguntas jóvenes, preguntas. ¿En qué se diferencia la ley orgánica y la ley ordinaria? Ya, ahí viene la. ¿Ya? ¿Cuál diferencia entre una ley orgánica y una ley ordinaria? Tienes. La ley orgánica, regula la estructura y el funcionamiento de los órganos del Estado. Por ejemplo, el Congreso hace una reforma sobre las atribuciones de la Defensoría del Pueblo. Ah, Defensoría del Pueblo, un órgano del Estado. Funciones y atribuciones, ley orgánica. El Congreso le da más atribuciones a las Fuerzas Armadas. Ah, funciones, ley orgánica. El Congreso aprueba la creación de una universidad, ley orgánica. El Congreso aprueba la creación de un nuevo ministerio, ley orgánica. Regula la estructura y las funcionalidades de las entidades o los órganos del Estado. En cambio, una ley ordinaria es común para todos. Ejemplo, el Congreso aprueba no fumar en lugares públicos. Ley ordinaria. El Congreso aprueba la ley de asiento reservado. Ley ordinaria. Otra pregunta. ¿Hay otra pregunta? ¿Se entendió, no? Ley orgánica y ley ordinaria. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ahí, eso voy a hacer, ¿ya? Mira, hay una mayoría. Voy a hablar de las mayorías, ¿ya? Voy a hablar de las mayorías. Voy a hablar de las mayorías. Ahí tienen las mayorías. Recuérdense que el número de congresistas es de 130. Recuerden eso siempre, ¿ah? ¿Ya? Muy bien. Voy a hablar de la mayoría simple. De la mayoría simple. En algunos libros, periódicos, revistas, también ponen mayoría relativa. Es lo mismo, relativa. ¿Qué es mayoría simple o relativa? Por ejemplo, alcen la mano los que están de acuerdo con aprobar la unión civil. Imagino que la sala, ¿no? Es el Congreso. Alcen la mano los que están en la unión civil. O sea, que hombre y hombre se case, que mujer y mujer se case. Bien, yo cuento, a ver, alza bien la mano. 55 votos a favor. A favor. Bien, bajen la mano. Alcen la mano los que estén de acuerdo que no se precie esa norma.
Ya. 45 votos en contra. Bien. Y hemos contabilizado 30 abstenciones. Bien. Yo como presidente del Congreso digo, aprobar la ley. ¿Por qué? Porque es mayoría simple o relativa. En primer lugar, señores congresistas, esta ley se va a votar dentro de los 7 días, porque se aprueba por doble votación. Así se aprueba. Y tiene que transcurrir máximo 7 días. Así de sencillo es. Ahora, ¿pero qué tipo de ley es esta? Las leyes ordinarias se aprueban así, por mayoría sí. ¿Y cómo se aprueban las leyes orgánicas? Vamos por acá. La ley orgánica se aprueba por doble votación, pero, pero ya requiere otra mayoría. Y la otra mayoría, ¿cómo se llama? La mayoría absoluta. ¿Y qué es la mayoría absoluta? La mitad más uno. ¿Qué es la mitad más uno? El 50% de congresistas más un voto. ¿Cuánto es el 50% de 130? 65 más uno, 66 votos. Aprobar la ley orgánica, pero que en doble votación se tiene que aprobar. ¿Y qué es una mayoría calificada? La mayoría calificada es, ¿cómo es? La mayoría calificada es mayor a 2/3 del total de congresistas. Son 130, 2/3, tiene que sacar aproximadamente 87 votos para vacar al presidente, para aprobar la para elegir al defensor del pueblo, para elegir al miembro del Tribunal Constitucional, se necesita mayoría calificada. Ya tenemos simple, relativa, absoluta y calificada. ¿Alguna pregunta? Me sentí congresista. Bien. No, no son 55, sino es el que gana, ganó. Aquí puede haber ocurrido 60 votos, ¿eh? 60 votos, ¿no? 50 en contra, ¿entiendes? El que gana, gana. ¿Está bien? Muy bien. ¿Y el Congreso puede ser disuelto o no puede ser disuelto? Sí. ¿Cuándo puede ser disuelto? Cuando le niega 2 votos de confianza al Consejo de Ministros. No puede ser disuelto cuando le falta un año para irse a sus casas. Y se disuelve mediante un decreto supremo. Y en ese decreto supremo, el presidente que disuelve el Congreso de manera legal, por la negación de confianza a 2 consejos de ministros, convoca una elección de manera inmediata, que debe celebrarse dentro de los 4 meses como máximo de la disolución del Congreso. Si es que no hay elecciones, entonces el Congreso disuelto ejerce el poder, o sea, ejerce no su poder y censura al Consejo de Ministros. Así dice la Constitución. Cuando el Congreso es disuelto, lo único que se van a quedar a trabajar son los miembros de la Comisión Permanente hasta el día en que el Congreso nuevo elegido asuma sus funciones. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí, Juana? ¿Preguntas?
Ya. No hay preguntas, entonces vamos a marcar las preguntas, ¿ya? Marquemos, por favor, marquemos. Vamos a marcar, ¿ya? Todo con el boletín, por favor. Todo con el boletín. Y acá. Uno. Marquemos, a ver, la uno. Avión, muy bien. Uno, avión. Dos. Una vez elegido el Consejo de Ministros, tiene 30 días naturales para asistir al Congreso y a exponer el plan de gobierno, ¿no? Y las medidas que van a tomarse para conseguir los objetivos en ese plan de gobierno. Por lo cual, la clave de la dos, ¿cuál sería? Casa. Bien, casa. Tres. ¿Ah? Si se quiere dar permiso de salida al presidente de la República, resolución legislativa. Y si se quiere dar o modificar algunas funcionalidades o estructuras del Estado, ley orgánica. Beso. Tres besos. Bien. Cuatro. Son 130 congresistas. Vamos a ver y vamos a unir, ¿no? Función de representación, función legislar especial. Mire, especial es más fácil para mí y para ti de ser, es que va a elegir a altos funcionarios públicos como el defensor del pueblo, ¿no? Tres con besos. El control político también, ¿no, profesor? Sí, fiscalizar los recursos públicos, ¿no? Control político también puede ser, ¿no? Cuatro con dedo. Así es. Ya está saliendo la clave, ¿no? Ser vocero de los ciudadanos en el Parlamento, puede ser función de representación, ¿no? Así es. Y aprobar la Constitución, legislar. Tres con avión. Clave, avión. Muy bien. Siguiente, el tema de la amnistía. Viene el tema de la amnistía, ¿no? ¿Se da por ley? Sí. Y como es amnistiado, Juan es perdonado en el delito, ¿sí o no? Así es. Entonces, dos es falso, tres es falso y cuatro es falso, ¿no? Enano, ¿no? Enano. Seis, ¿cómo es el proceso de formación de una ley? Primero se arranca con la iniciativa legislativa. Muy bien, la imprimes bien bonito y entra eso a la comisión respectiva.
se estudia la norma y parece que le parece buena, aunque todavía no se apruebe en ley, se tiene que publicar, ¿no? ¿No? Publicación de dictamen en su página web o en el Diario Oficial Peruano. O sea, sería de 3 a 1, ¿no? No, de 3, iniciativa legislativa a, a 4, de 3 a 4, y luego a 1. Y luego ya que se publicó, que venga el debate en pleno, a 5. Así es. Y luego se aprueba por doble votación y entonces se lo envía al presidente para que el presidente la promulgue. Y el presidente tiene 15 días para pegarla, observarla o rechazarla. Cero, perfecto. 7, ya, la mesa directiva es la máxima instancia de gestión administrativa del Congreso. Toma decisiones administrativas, ¿sí o no? Decidió comprar retroproyectores, uno con beso. El Pleno, la máxima instancia deliberativa del Congreso. Elección de los miembros, dos con dedo. El Consejo Directivo arma la agenda parlamentaria, pero también aprueba el presupuesto público, ¿no? Aprobación del presupuesto de la República. Ajá, avión. Clave, dedo. Siguiente. 8. La 8, ¿qué marcaría? La pensión de gracia a un artista destacado, sí se aprueba en el Consejo. Sí se aprueba ahí. Sería verdadero, verdadero. La modificación del artículo se hace por ley de reforma constitucional, no por falso y verdadero. Avión, 8 avión. Siguiente, ley orgánica, ley ordinaria, resolución legislativa, ¿no? Así de ser, ¿ya? ¿Me entienden, no? Ley orgánica, ley ordinaria, resolución legislativa y decreto legislativo. Ya. En esta clase aprendí, profesor, que el decreto legislativo lo da el presidente de la República porque el Congreso le ha dado facultades especiales. Entonces, yo con 4, ¿con qué? Con casa, ¿no? ¿Está bien? 4 con casa. Pero también sé muy bien que la ley orgánica regula la estructura y funcionamiento de los órganos del Estado. Es uno con beso, uno con beso, uno con beso, 4 con casa, uno con beso, 4 con casa, 9 enanos, debe salir, ¿no? Ley ordinaria. El Pleno aprueba la norma que permite la existencia de operadores públicos donde existe cobertura de prensa. Y resolución legislativa, 3 con qué? Con dedo. El Congreso aprueba la salida del presidente. Ah, sí es, ¿no? Coincide, ¿no? Enano. Muy bien. La máxima asamblea legislativa. Ajá, es el Pleno, ¿sí o no? Bien. Y el Pleno, que es la máxima instancia deliberativa, puede dar facultades mediante una resolución, claro. El órgano parlamentario que delega es el Pleno, ¿no? Te hablan del Pleno, ¿no? 1 y 2, avión, avión. 11, una atribución del Congreso. Autorizar, mediante resolución legislativa, la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional. 11, beso.
12. Antes de ser ratificados por el presidente de la República, los tratados son aprobados por el Congreso. Quien declara la guerra y firma la paz es el presidente, ¿ya? Pero con aprobación del armisticio, tiene que escuchar, dejando claro. 12 en algo. 12 en algo. Aquí hay una pregunta. Ya, cuando me dice armisticio, cuando va declaración de paz, de una guerra. Bien, preguntas, jóvenes, preguntas. Bien, entonces sería todo por hoy, chicos. Nos vemos la próxima semana. Ya el material creo que lo compartí ya, ¿no? Si no lo compartí, vuelvo a compartirlo ahora, ¿ya? Bien, chicos, cuídense, un abrazo a todos, nos vemos hasta la siguiente semana. Y, Carla, todo por hoy.